Pero fíjense que los niveles literales e inferenciales los podríamos dividir como en dos niveles, ¿ya? Por ejemplo, preguntas de carácter literales es que el alumno o la alumna pueda localizar detalles del texto, ¿ya? Que pueda seguir una secuencia, es decir, qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó al final. Que pueda comparar elementos literales del texto, que estén ahí, no que tenga que inferir, pero que estén ahí. Entonces, compare, por ejemplo, el actor de los personajes, compare dos paisajes, que vea la diferencia entre un lugar y otro, etc. ¿Ya? Y después pasamos a las estrategias inferenciales, y si se fijan que aquí tenemos una amplia gama de actividades que podemos realizar con nuestros estudiantes. Desde pedirle, entre comillas, lo más básico, que resuma, ¿cierto? Que eso está justo en el límite, si se fijan, está entre la estrategia literal y la inferencial. Una persona puede resumir literalmente, por supuesto, cortar y pegar, ¿ya? Entre comillas. Si uno subraya adecuadamente un texto y después lo corta y pega y lo une con puntuación o con conectores, estoy listo, ya ahí tengo un resumen, ¿ya? Diferente es cuando yo le pido que sintetice con sus propias palabras, y tiene que captar por un lado lo literal, pero también tiene que ser capaz de parafrasear el texto, ¿ya? Es decir, escribe con sus propias palabras las ideas del autor, ¿ya? Entonces, el resumir estaría como en el límite, tanto en lo literal, porque yo puedo ir cortando y pegando el texto casi, sacando frases y la uno simplemente, pero también puedo pedirle que lo escriba con sus propias palabras, y ahí ya le tengo que pedir un poco de más complejidad o de más complejo para el estudiante desarrollarlo. Inferencial, por supuesto, es que él pueda predecir lo que va a ir sucediendo en el texto. Por ejemplo, podría predecir los cambios de los personajes, ¿ya? Eso podría ser como una actividad intermedia, ¿ya? Leyendo las primeras páginas uno dice, pero ¿qué crees tú que va a suceder más adelante? ¿Qué crees tú que, por qué el personaje actuó de tal manera? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Qué crees tú? ¿Ya? Dibujar conclusiones, y acá, por supuesto, lo podemos conectar con las asignaturas de arte, ¿cierto? También, ¿cierto? Aquí podemos hacer quizá una actividad integrada entre a lo mejor la asignatura de lenguaje y arte, donde él pueda dibujar conclusiones, ¿no? Determinar causas y efectos, ¿ya? Si estamos hablando de algo de historia, por ejemplo, que determine, ¿cierto?, cuáles son las causas, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico y cuáles fueron las consecuencias. Más allá de que puedan aparecer literal en el texto, que sea capaz de vaya ir infiriendo dentro del texto cuáles fueron las principales causas y efectos, por ejemplo. ¿Ya? Predecir, que ya lo mencionó, relación un poco, o lo invito a los estudiantes que lo realmente, si uno le agrada, como que uno de alguna manera se va anticipando a lo que el personaje podría hacer o no hacer, ¿ya? Y desde ese sentido, habría que llevar como esa misma capacidad que me imagino que todos tenemos, que cuando estamos viendo una película somos capaces de, como por ejemplo, predecir cosas, más allá de que quizás después no se cumplan. Llevar esa misma capacidad a la lectura, ¿ya? Entonces de repente uno tiene que también acercarlo, si ellos ven series, si siguen un anime, por ejemplo, si siguen alguna de estas películas, por ejemplo, de superhéroes, que sean capaces de llevar esa capacidad de ir anticipándose a los hechos, pero también al texto. Y el nivel como mayor de inferencia es que lo que está leyendo lo pueda conectar con otras temáticas que él ya conoce, por ejemplo, o que está viendo en otras asignaturas. Por ejemplo, si está en la clase de historia, que pueda conectarlo con materia o conocimientos que está aprendiendo en otra de las asignaturas, ¿ya? Entonces, esta es una buena escalera de trabajo si queremos desarrollar la comprensión de lectura de nuestros estudiantes. Ya, yo no sé, de ahí al final les voy a ir preguntando, pero fíjense que es súper interesante que pudiésemos seguir en nuestras guías de trabajo en clases este tipo de proceso. Estoy pensando, pensemos ya, quizá nosotros estamos en octubre, ¿cierto? Que este año ha sido bien complejo, pero pensemos que quizá ya el otro año se va a estar más regulado. Pensemos que partimos en marzo con
que el alumno pueda localizar detalles dentro del texto y que sea capaz de reconocer una secuencia dentro del texto. Después le puedo pedir quizás al mes siguiente y que vaya comparando y resumiendo información de lo que lee, más todo lo anterior, ¿ya? Más los 2 puntos anteriores. Después quizás más yo le puedo empezar a exigir que sea capaz, o mi meta sería como profesor que sea capaz de ya predecir los cambios de personajes, dibujar conclusiones y determinar causa y efecto. Quizá ya en junio ya yo le voy a exigir que sea capaz de predecir y conectar con otra asignatura o información de conocimiento previo que él tenga. Cosa que ya terminando junio, y como viene antes del término del semestre, por ejemplo, en una prueba integrada, yo pudiese evaluar todo esto en las diferentes asignaturas.